Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Hoy nos visita una autora con un aura muy sensible llamada Laura Bueno, nacida en Linares, que encontró en la palabra escrita el mejor refugio para expresar emociones y pensamientos desde muy pequeña. Graduada en nutrición y dietética, amplió su formación hacia la educación musical y también para personas con necesidades especiales. En 2020 se mudó a Cantabria, donde continúa desarrollándose personal y profesionalmente y donde reside en la actualidad. De lo que viene a hablarnos hoy concretamente de su primera creación, su primera novela, More. Vamos a descubrir los secretos de esta historia romántica, pero también si hay posibilidad de que Laura siga publicando más novelas, que yo espero que sí. Laura, bueno, muy buenos días. Buenos días, Samuel. Muchísimas gracias. Bueno, si te parece, antes de arrancar, vamos a ver el book trailer y ya empezamos. Mi alma gemela no era quien esperaba, era en quien necesitaba convertirme. Cuando Gaby entra en mi vida, despierta deseos y viejos miedos. Con Violante como guía, inicio un viaje interior. Entre rituales, fe y decisiones que duelen. Aprendo que amar no es destino, sino camino. Bueno, tú eres de Linares, no eres de Málaga, pero tienes un alma malagueña porque has vivido mucho tiempo, ¿no? En Málaga. Cuéntame un poquito sobre tu infancia, cómo se desarrolla esa infancia en Linares. Bueno, en Linares realmente me fui con 2 mesecitos para Málaga, así que realmente me he criado toda la vida en Málaga. Sí es cierto que en Linares eran los momentos de vacaciones. Entonces, siempre que llegaba la Semana Santa, verano, pues mi infancia se desarrolló allí, con la familia más cercana. Somos una familia muy extensa, pero sí. Recuerdo muchísimo calor en los meses de verano y salidas solamente nocturnas porque eran imposibles durante el día. Así te iba a preguntar, digo, en vacaciones, en verano, Linares, un poco. Debería ser al revés, ¿no? Venir a Málaga de vacaciones en Sí. verano. Sí, sí, en este caso era cuando se podía. Claro. Y bueno, en Málaga, ¿qué recuerdas a nivel? No sé si ya en Málaga es cuando tú empiezas a adentrarte en el mundo de la literatura, no sé, a leer, a escribir algo. A leer, sí, desde bien niña. Recuerdo que mi madre estaba asociada al círculo de lectores y que venían por casa preguntando si se quería algún librito y tal. Y recuerdo desde bien chiquita que ya mi madre me pedía libros. No sé si tenía 10, 11 años cuando pedí a mi tío abuelo en Linares que yo quería leer El Quijote. Mi tío se sorprendió y allá que me llevó al Corte Inglés a comprarme El Quijote. Recuerdo Julio Verne. Al principio eran sí, obras un poquito más juveniles, pero pronto empecé con literatura un poquito más densa y eso no paró nunca. O sea, Con razas, los clásicos de la literatura te los has bebido prácticamente desde sí, que yo creo eres. que prácticamente, sí. Si no es porque lo han pedido en el colegio, es porque he tenido yo el interés por leerlo. Pero, ¿qué es lo que encontraba especialmente en esos clásicos que te llamara la atención? Porque entiendo que para ser tan joven y leer ese tipo de novela, quizá con mayor desarrollo, mayor complejidad, tiene que haber algo que te llame la atención. Pues mira, Samuel, siempre he sido una niña como un poco, no introvertida, pero sí tímida. Y me gustaba mucho la tranquilidad. Y el modo que tenía de evadirme un poquitín era a través de la lectura. Entonces yo me metía en las novelas y me metía en el mundo y tenían que venir a sacarme de la habitación. Y muchas veces mi madre me reñía porque estaba comiendo y con el libro al lado. Porque sí que tengo un problemita y es que cuando empiezo algo que me gusta, hasta que no lo acabo no paro. Eso es peligroso, Imagino ¿no? que como muchos lectores, sí. Claro, Sí, sí, un poquito. claro. Estamos hablando de leer, pero de escribir, ¿cuándo ya empiezas a crear algo tú? Pues a ver, a crear como con intención de publicar ha sido reciente, con la última novela, pero sí es cierto que desde bien chiquita
me costaba mucho comunicarme con la gente, sobre todo si era gente cercana que me importaba, si tenía algo que para mí era importante, me costaba mucho expresarlo comunicándome, hablando. Entonces, desde bien chiquita me comunicaba por carta. Entonces, escribía, ya fuese a mi madre, los primeros novietes, todo lo que necesitaba de algún modo expresar, pero no me sentía capacitada para decirlo, lo escribía. Y tengo, en casa de mi padre puedo tener entre 10 15 libretitas que iban siempre conmigo en la mochila y donde iba volcando todo lo que me iba ocurriendo, sensaciones, emociones. Mm. Así que Pero, empezó desde jovencita. pero ¿se quedaba como algo íntimo o era algo que tú compartías? Era sobre todo algo íntimo. Sí que es cierto que a personas determinadas sí que le llegaban esos escritos, pero nunca fue con una intención de publicar nada. Ahora sí estoy haciendo una especie de recopilación de muchas cositas porque, claro, ahora que he dado el paso, Mm, digo, buah, tengo por ahí lo más grande. Entonces sí que estoy intentando recopilar, sobre todo poemas, que poesía no he publicado nada, pero sí que escribo mucha poesía y que me gustaría hacer ahí un poemario. mm. Mira, no, que claro, me resulta curioso porque entiendo que después de tantos años lees esas libretas, ¿no? De la infancia. Es como al final un diario, un tesoro, ¿no? Que se ha quedado ahí escrito y que puedes volver a leer siempre, ¿no? Pero entiendo que recuerdas cosas, ¿no? Cuando lo relees de tu infancia que quizás si no lo hubieras plasmado en la libreta, pues no te acordarías, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Cuáles eran las cosas normalmente que anotabas a nivel, no sé si a lo mejor salías a hacer una excursión o yo qué sé, o de viaje? ¿Anotabas detalles o qué cosas o sentimientos solamente? Pues era más a nivel emocional, a nivel sensorial, de sentimiento, de cómo me estaba a mí afectando esa situación en ese momento. Sí que hubo una etapa en la que a lo mejor una situación hacía que mi imaginación se desplegase un poquito y hacía pequeños relatitos en los que no era a lo mejor una vivencia personal, pero me basaba en esa experiencia para inventar un personaje. Pero eran relatos muy cortitos, entonces ahí ya sí metía un poquito más de descripción. Pero eso era como algo muy esporádico. Normalmente era, pues, creo que lo he comentado en varias ocasiones, que para mí la novela que he publicado ha sido como una terapia. Entonces, al final, yo he utilizado eso como herramienta. El escribir, pues, cuando tengo la cabeza loca, no sé para dónde ir, qué hacer o cómo gestionar, ahí. Ahí es Mm, cuando saco libreta, boli y a volcar. mm. Claro, hay un episodio de tu vida importante, entiendo que es esa transición de Málaga a Cantabria, ¿no? En 2020. Y yo quería que pusiéramos en contexto a los espectadores y que nos contaras un poco por qué te vas, ¿no? Del sur al norte, al otro punto de España. Pues estamos en plena pandemia y en ese momento no tenía trabajo. Tenía una muy buena amiga por aquí, por el norte, y vine a pasar unos días, fin de año, y, y tuve la suerte que me ofrecieron trabajo para trabajar de profe en una academia. No perdía nada, soy un poco culo inquieto también, he de reconocer, y dije, vamos a probar. Y esos 4 o 5 días se convirtieron en 5 años que llevo ya por aquí. Mm. Pero tú nunca habías estado viviendo fuera de tu ciudad o, por ejemplo, no sé si durante la carrera hiciste algún Erasmus, algún programa de movilidad. Exacto. En la carrera sí hice el último año un Erasmus a Portugal. Mm, También estuve a puntito de quedarme por allí porque me gustó mm, muchísimo la zona del Algarve. Y bueno, no salió en su momento, pero sí que andaba con la idea de moverme y conocer y descubrir sitios y lugares. Bueno, igual todavía está a tiempo, ¿no? De ir de Sí, sí, Erasmus a sí. Portugal. Sí, de hecho tengo muy buenos amigos por allí y vuelvo cuando puedo. Mm. Entiendo que hay algo de Málaga que se ha quedado contigo, ¿no? Porque al final tú has pasado gran parte de tu vida en Málaga y ahora estar en Cantabria, bueno, entiendo que es un cambio de clima, ¿no? Y un cambio también bueno, de la personalidad, ¿no? Del norte, ¿no? Muy diferente. Sí, más que el clima, como mencionabas, que era mi mayor miedo al Mm, principio, al final ha sido el conectar con la gente. Creo que sí que ha sido mi mayor dificultad en los primeros 2, 3 años, sobre todo.
Ya después de ese tiempo sí que es cierto que he empezado a conocer, a crear ámbitos, pero hay bastante diferencia. No es ni mejor ni peor, pero hay un choque cultural dentro del norte y el sur. Mm. Mm. Ah, pero cuando tú llegas a Cantabria, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? O sea, no sé, incertidumbre, porque tú ya te ibas con un trabajo, quiero decir, ya tenías algo, no Pues era buscarte la vida completamente, ¿no? miedo no había. Tenía muchísima ilusión, ganas de conocer, de descubrir. Y es verdad que en ese sentido he sido siempre un poquito hecha para adelante. Pero, hombre, por supuesto, muchísima incertidumbre porque llegué, me salió trabajo, pero no tenía ni casa, ni ningún lugar, ni, bueno, por no tener, lo que traía era una mochila con 3 mudas para esos 4 días, o sea que tenía que ingeniármelas para ver qué hacía y cómo hacía. Por supuesto, con ayuda de la familia, pues se subsistió como se pudo el primer mes y luego ya para adelante. Y poquito a poco se ha ido buscando la mejoría de calidad, de lugar, de todo. Claro. Vamos a hablar un poco de More porque hay un elemento que me llamó la atención y es que arranca en la Plaza Roja, ¿no? ¿Esa Plaza Roja es un escenario real o es ficticio? Es un escenario real donde yo estuve trabajando Mm. y es un lugar, pues es el centro de Torrelavega, aquí en Cantabria, y es una de las plazas más reconocidas, donde mire hay bares. Entonces es un lugar muy transitado y muy conocido. ¿Porque tú vives allí en Torrelavega concretamente o...? No, he vivido durante 3 años. Ah, vale, vale, vale. Sí, Vale, vale. dentro de Cantabria también ando en movimiento, así que Sí, sí. Sí. Pero ¿qué es lo que te llamó la atención concretamente de esa plaza, a diferencia de cualquier otro lugar? pues al final es donde pasé durante casi 7 meses mi día a día. Y creo que a nivel descriptivo me facilitaba mucho el poner ese escenario como lugar, porque además podía meterle una parte sensorial y Mm. emocional, esa carga que pues, si conoces el lugar y lo vives en el día a día es mucho más sencillo, ¿no? De describir. Claro. Yo creo que hay una parte, ¿no?, muy importante tuya en la obra, porque tú comentas que es una terapia, ¿no? Es decir, esta novela ha sido una terapia para ti. La protagonista ya ha salido de una relación, ¿no?, con una mujer, se enamora de Gaby en este caso. Entonces, ¿en qué medida tú has querido plasmar esa ruptura tuya, ¿no?, a través de la historia, ¿no?, de esta chica y de Gaby? Pues creo que en todos los niveles, porque al final, o sea, podría decir casi que es autobiográfico. Sí que tiene muchos matices ficticios, pero la base de toda la novela es ese momento mío en el que yo necesito plasmar qué me está ocurriendo. Mm. Entonces, al principio esto era algo única y exclusivamente para mí, donde necesitaba reorganizarme y luego surgió la oportunidad y tuve que modificar y darle matices, cambiar nombres, pero al final diría que la voz de Victoria es la voz de Laura, completamente. Ujú, ujú. ¿En qué momento sientes que tienes que empezar a escribir esa historia? Porque entiendo que hay un proceso, ¿no?, de aceptación de esa realidad, de que, bueno, es una ruptura y que, claro, entiendo que eso no es de la noche a la mañana, es decir, una vez que se produce la ruptura ya empieza a escribir. No sé si la terapia tiene que tardar un poquito más en llegar. Pues mira, tarda aproximadamente unas 2 semanas desde que se produce la ruptura que yo empiezo a escribir. Y el resto, creo que fueron otras 2 semanas en escribir lo que fue el manuscrito que yo envié Claro. a la editorial. Mm. Así que fue en muy poquito tiempo, un volcado muy extenso y eso, ya era cada ratito que tenía, era por no pensar, voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir, voy a escribir. Y eso me ayudaba en ese momento, pues soltar ahí y decir, venga, seguimos para adelante, ¿no? Con lo que Mm. toque. Claro, esa es otra, porque tu editorial estaba buscando talento, ¿no?, por así decirlo, y estaba arriesgando, ¿no?, Sí. con autores bueno, que no son especialmente conocidos, ¿no? Y claro, entiendo que para ellos también es una apuesta arriesgada y querían, ¿no? Pues a ti te pusieron un plazo para tú enviar el manuscrito, entiendo, ¿no?
Sí, a mí me dan un plazo de 3 meses. Mm. Bueno, yo les envío lo que tengo y, y me desentendí porque pensé que no iba a llegar absolutamente a nada porque no fue algo totalmente fortuito, entonces no tenía ninguna expectativa. Y 2 semanas después de haber enviado el manuscrito fue cuando recibo el correo con el queremos publicarte. Y claro, ahí ya fue todo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿En qué Mm. momento? Y ahí sí, a partir de ese momento que hablo con la editorial, es cuando me dan un plazo de 3 meses para completar la obra. Mm. Hay un tema que me llamó la atención cuando, porque antes te había comentado, ¿no? La protagonista sale de una relación con una mujer, pero yo no sé si hayas querido marcar ese toque LGTB, inclusivo, porque no sé exactamente cuál era la intención, si es, ha sido también algo autobiográfico o ha sido... Sigue siendo autobiográfico, sí. Vale, vale. Que digo, igual ha querido marcar ese toque, yo qué sé, no sé, muchas veces en la novela queremos meter muchas cosas, ¿no? Y... Vale. Ya. No, en este caso sí es autobiográfico. Al final yo parto desde ese punto porque es cuando hay un punto de inflexión en mi vida y donde aparece, en este caso, pues el personaje de Gaby. Claro. Vamos a ver que esa relación, ¿no? Entre Victoria y Gaby no es fácil por las barreras físicas también, ¿no? Porque Gaby se tiene que ir a Cuba muchas veces. Pero también yo creo que ambos son muy diferentes a nivel de personalidad, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo es posible que dos personas tan diferentes al final acaben casando, ¿no? Pues dicen que los polos opuestos se atraen. No sé si tiene algo que ver. No. A veces no. A veces no. En este caso sí que considero que hay bastante diferencia, pero esto ya no sé si es reflexión personal o basándome en la novela, pero también a nivel personal lo considero así. Creo que esa diferencia de edad que existe entre los personajes em, también marca mucha diferencia. Creo que no hay tantas diferencias, sino como que los procesos madurativos o el momento vital en el que está cada uno no tiene nada que ver, ¿no? Entonces al final Victoria eso ya lo ha vivido, lo comprende, pero la otra parte, Gaby, no es capaz de ver más allá, porque no tiene ese recorrido todavía. Entonces creo que eso ahí es donde marca la gran diferencia. Claro, la madurez, ¿no? Porque al final Victoria yo creo que es Sí, más, tiene más bagaje, ¿no? Que Gaby. al final creo que Victoria se siente muy reconocida en Gaby y no hay tanta diferencia, pero se ve a ella misma muchos años atrás. Mm. Entonces creo que ahí es donde se ve esa diferencia. Sí, al final es como que Victoria tiene que criar a Gaby, ¿no? O tiene que enseñarle cosas que todavía no sabe, ¿no? Es una pretensión, yo creo, en algún momento, pero que al final tiene que soltar, porque sí, podemos enseñarnos unos a otros independientemente de, pero creo que al final los procesos son individuales. Mm. Entonces no se puede pretender hacer que nadie vaya a un ritmo que no es el suyo. No, pero bueno, Cada uno, la diferencia de edad es algo que se ve bastante, ¿no? Hay sí, parejas que llevan 10 años y bueno, pues están ahí, ¿no? Quiero decir que... sí, Pero bueno, entiendo que hay algo ahí, un elemento, un nexo, ¿no? Entre dos personas que, bueno, si llevan 10 años, pues algo habrá, ¿no? Que los mantenga unidos, sí. aunque tenga esa diferencia de edad, ¿no? Sí, también considero que creo que a partir de, no es lo mismo tener una diferencia de 20 a 30 que de Mm. 30 a 40, por ejemplo. Al final son procesos, ya has pasado una etapa. Al final la juventud y Sí, empezar la adultez es una etapa bastante, bueno, tú andas por ese rango. Al final de experimentar, de conocer, no tienes nada seguro, nada, hoy pienso una cosa, mañana pienso otra, mientras que ya a los 30 ya empiezas como a intentar. No sé, no significa que sea así, pero por lo menos tienes en mente debería empezar a sentar la cabeza, ¿no? Y a ver las cosas de otra forma. totalmente. Yo diría que casi un personaje que es Cuba, porque Cuba es muy importante para Gaby, también para su familia. No sé hasta qué punto, o sea, cuál es el vínculo que hay y cómo cómo va a lidiar con eso Victoria, en este caso. Bueno, pues en este caso Cuba es el nexo, bueno, lo que une a la familia es la religión y Victoria desde que conoce o le cuentan es una, es un sí a todo. O sea, quiero decir,
lo asume, no es algo que le suene raro ni extraño, y de hecho es como un encaje de una búsqueda de algo que anda en Victoria Sí. y no hay duda en ningún momento. Entonces es algo que asume como suyo propio, Ujú. Claro, lo que nos comentaba la religión yoruba, ¿no? Que son, efectivamente. la familia de Gaby entiendo que es practicante, ¿no? Practica Sí, esa religión. sí, Claro, hay otra dificultad y otra barrera que es esa diferencia cultural también, ¿no? Entre Victoria y la familia de Gaby, porque es diametralmente opuestos, ¿no? Entonces creo que también eso influye, ¿no? sí, sí influye. Es cierto que, bueno, en lugar de ser un elemento separatorio, digamos, lo que hace es unir en este Claro. caso. Y de hecho, en la historia entre Victoria y Gaby se ve que una vez se ha producido la ruptura, Victoria sigue ahí, en ese ámbito, porque al final esa parte es la que los une, Mm. Luego tenemos a a Violante, pesar que de. es otra figura también representativa, ¿no? ¿Qué papel juega aquí? Violante. Sí, Violante, pues yo creo que juega todo el papel. Al final es el primer nexo de unión entre Victoria y la religión, entre Victoria y Gaby y todo el ámbito, al final, que construye la personaje principal. Entonces, creo que Violante lo es todo. Al final hace de amiga, de madre, de guía espiritual, es un todo. sí, claro, de hecho, al principio no creo que se menciona algo de cómo es un poco mentora espiritual, ¿no? Sí. Claro, de la protagonista. No sé en qué sentido, o sea, en sentido de soporte, en el sentido de ayuda cuando más ella lo necesita, o cómo? Pues creo que por ambas partes. O sea, al final primero se genera ahí una relación de amistad, por lo que hay un trato de amiga, de escucharte, de aconsejarte, de apoyarte, venga, que tú puedes salir para adelante con esto, pero a la vez Violante dentro de la religión lleva mucho tiempo y tiene una proyección de santera. Entonces, a nivel interno, espiritual y religioso, también es una guía para Victoria. Al final Claro, no. no es solamente el rol de amiga, de tomamos un café y nos contamos las penas y las alegrías, sino que va mucho más allá, es más profundo. Mm. ¿Cuáles son los ritmos que te han marcado? Porque has tenido poco tiempo, ¿no? Para escribir la obra y mandarla. Los ritmos que te han marcado durante el proceso de escritura. Es decir, si cada día tenías como planteado la cantidad de folios que tenías que escribir, si tenías ya una escaleta, ¿no? Muy bien definida, como. Pues, a ver, el primer borrador que yo envío ya tiene unas 60 páginas. Y la editorial me pone como tope, al ser ese, vamos a probar a ver qué Sí. tal, 100 páginas. Claro, yo en ese primer momento, como principiante, digo, bueno, si he escrito en 2 semanas 60 páginas, hay que modificar y reformar un poquitín, pero bueno, ya está hecho la parte más gorda. 40 páginas las hago en nada. Esa era mi proyección, ¿no? Sí. Entonces mi idea era terminar de volcar. Claro, tenía que ver dónde cortaba, cómo hacía. Y en ese momento sigo escribiendo con normalidad, a diario, pues lo que el tiempo me da. Ujú. Y según el momento, más inspiración, menos, pues Claro. me cundía un poquito más o menos. Hasta que llego a un punto en el que hago referencia a Málaga Sí, y ahí Laura pues tiene un bloqueo. Un bloqueo de un mes en el que no es capaz de escribir. claro. Me sentaba todos los días yo me sentaba, pero me quedé bloqueada y no sabía por dónde meterle mano. Al final, en ese momento me di cuenta, porque no dejo de reflejar experiencias autobiográficas, entonces dije, vale, me estaba viniendo muy bien para llevar para adelante el tema ruptura, pero me encuentro con un muro de hormigón delante que es la vuelta a Málaga. Entonces veo que me va a servir de terapia para otras muchas cosas. Sí. Y, y bueno, después de ese mesecito en el que no tenía cómo meterle, conseguí poner un poquitín
tuve que, digamos, separarme del personaje y Mm. de mi realidad. Entonces tuve que verlo de manera un poco más objetiva y cuando cogí esa distancia interna, al final con la obra, fue cuando pude retomarla y continuar. Y al final lo conseguí enviar el manuscrito completo ya al borrador, pues con una semana y algo de antelación de la fecha fin tope que me habían puesto. Claro, lo que parece que se escribe muy rápido, pero que luego hay trabas, ¿no? Durante el proceso también, que no tenemos en cuenta. Efectivamente. Mm. El título de More, bueno, tú ya lo has explicado, lo explicaste en la presentación cuando viniste a Málaga, pero me gustaría que lo explicara para nuestros pensadores que son analfabetos en esto, pues que nos expliques un poco por qué pusiste ese título. Parece que la obra está en inglés, pero Pues no. efectivamente, todo el mundo lo nombra como more, pero no, es more es una acotación la cual yo me invento en un momento determinado, porque es una coletilla cariñosa, en mi caso real, pues con esta expareja, en la que era amore, pero llega un momento que como cada día nos gusta acortar más las palabras, pues era more. Y era como una coletilla, en lugar de amor o cariño, o pues era more. Y sí que en mi primera presentación de More aquí en Cantabria, conocí a un señor que me preguntaba y me dice, es More, ¿verdad? Era un señor mayor y dije, mira, el primero que dice el título tal y como es, y me decía que por aquí en la zona de los Valles Pasiegos es una coletilla que se usa cariñosa, sobre todo para los niños pequeños. Mm. Y me llamó mucho la atención porque es algo que desconocía y dije, pues mira, parece que no soy la única que lo utilizó con ese sentido. Ah, pues yo no sé si dijo More porque no sabía inglés y en vez de decir More dijo More, porque Claro, claro, y yo fíjate le la interpretación. pregunté, claro, digo, no sé si es que no, pero cuando me contó la historia ya me cuadró y dije, ah, pues mira, Claro. sí, es con el mismo sentido. Descubriste ahí algo nuevo. Es una obra Sí. muy breve, se lee bastante rápido. No sé si consideraste alargarla más. O sea, ¿consideras ahora hacer como una especie de edición o algo y alargarla un poquito más? Pues andaba en la duda, sí que continué escribiendo, o sea, está en proceso, Ujú. no sé si una segunda parte o una reedición, es algo que todavía no he decidido. Y que ando también consultando y preguntando a las personas que lo han leído, porque al final todos tenemos la misma sensación, ¿no? Que se quedó corta, que hay momentos en los que gustaría tener más desarrollo Mm. o que se menciona, pero ¿y esto por qué está aquí? ¿Para qué? ¿No? Entonces que tenga ese sentido completo. No sé si acabaré haciendo una reedición o si en esa segunda parte pues se irá completando. Pues Laura, dinos dónde podemos comprarla para leernos More. Pues actualmente todavía sigo en esa primera fase de lanzamiento, Vale, entonces a través de mí y de mis redes. Los ejemplares los tengo yo. Tengo una parte en Málaga también, por si alguna interesada en Málaga, sí. tenéis donde ir físicamente, yo pondré en contacto. Y si no, a través de mí, de momento estoy haciendo envíos yo personalizados a casa. Y si vamos a Torre la Vega, pues nos podemos ver allí con la autora Por y le supuesto, dedicas el libro allí en la Plaza Roja de Torre la Vega. sí, por supuesto que sí. Me Allí consta que hay estaré. alguna presentación en abril, por ahí, así que dinos porque estamos en abril, así que yo creo que el mejor momento para que nos digas dónde es y cuándo. Ese es, pues con la excusa del día del libro, que es el día 23, el día 25 todavía está por fijar la hora. Pues gracias a la Concejalía y Alcaldía y la Asociación de Mujeres del Pueblo de Totalán, se hará allí la presentación. Sí, pero en cuanto tenga toda la información, lo pondré en las redes. Eso es, pues tenemos que seguir para estar pendientes y nada, pues la gente que esté cerquita, pues animamos por supuesto a que vengan a Tutalán y nada, Laura, muchísimas gracias, yo tuve el placer, como sabes, de leer la obra, se lee muy rápido, así que a mí también Muchísimas me gracias faltó a un ti. poco más, pero yo sé que llegará algún día, así que en ese sentido no me preocupa. Sí, Muchas gracias, Laura. muchísimas gracias, Samu.